Finalmente, ha llegado la hora de hablar de Don Comedias, el rey de los chistes de a 5 pesos, el segador, el destructor de radiantes, Cayo God. Si existe algo que definitivamente no fue facilito, fue el ingreso de Cayo al meta. Esta gente estuvo varios meses relegado desde su lanzamiento, y cuando digo meses, hablo casi de un año sin poder encontrar un lugarcito en nuestros corazones. Es fácil suponer que el ascenso de Chamber ha incrementado en gran medida que su principal counter y enemigo natural se use de forma más frecuente en Rankeds. Pero eso es solo un fragmento de su situación, ya que conforme las utilidades del juego se han hecho cada vez más rotas, es necesario contar con un separador que aísle toda esa lluvia de caca que te cae por todos lados mientras atacas o defiendes un sitio. Y esto es algo que todos los pro players saben, de ahí que su uso en los torneos oficiales es muy constante, donde incluso desde el año pasado tuvo algo de pick rate entre algunos equipos visionarios. Quizá en algunas rankeds de bajo elo no es muy común verlo o utilizarlo, ya que cuesta algo de coordinación aprovechar su kit, mientras que en los elos más elevados le quita algo de sitio a Sky y suele ir seguido en compañía de otros iniciadores como Soba o Fade. Si bien el diseño de Kayo es bastante simple, su kit de habilidades son un guiño a los jugadores de la vieja escuela, una pequeña invitación a los jugadores de CSGO para que se pasen al lado oscuro, donde tenemos waifus, luces RGB y todo un sistema competitivo que hará que cuestiones todas las decisiones que has tomado hasta este punto en tu vida. Una segadora, una granada, un dardo de reconocimiento supresor y una ultimate que te da la confianza de entrar como un simio al sitio. Suena algo que harías en cualquier Call of Duty, ¿o no? Al principio, todos estábamos bien emocionados. Los pros pensaban que su habilidad de supresión sería una habilidad muy rota y que cambiaría todo el juego. Y lo hubiera sido si tan solo supiéramos qué es el trabajo en equipo. El kit de Kayo, como el de cualquier iniciador, requiere algo de juego coordinado. Y digo algo, porque la mayoría de sus utilidades le permiten jugar como un cretino egoísta y lanzarse sobre un equipo. Y si no me crees, mira el siguiente clip. Este viejo pro player se tira un 3K en menos de 5 segundos. ¿Quieres saber cómo? Haz clic en esta pestaña. Pero ya en serio. Mi nombre es Bogart y esta es mi miniserie analizando a todos los agentes de Valorant. Y como siempre nos gusta empezar bien arriba, hablaremos primero sobre todas las cosas que Kayo hace bien. Kayo finalmente tiene un lugar entre los grandes y se le puede considerar un agente de rango S por su importancia en el metajuego, y se ha vuelto relevante conforme las combinaciones de habilidades se han vuelto más complejas, por la simple razón de que es el único agente con una mecánica de supresión. Su habilidad insignia, .0, no es solo una gran herramienta de reconocimiento e información, sino que permite abrir un espacio bastante considerable de 8 segundos para que tus compañeros aprovechen la supresión del equipo contrario e ingresen libremente al sitio, lo que en términos sencillos sería mandar completamente al diablo la defensa de agentes como Cypher o Killjoy en su propio sitio, lo que también anota otro motivo para no jugar con Cypher. Hay un nivel especial de satisfacción en quitarle el cohete a Raze o sus dagas a Jet, una satisfacción especial en decirles hoy no, y sentarlos cuando avanzaban confiados en no comprar armas, algo que solo Kayo te puede dar cuando eliges el camino de la violencia y decides decirle no a todas las ultimates del equipo contrario. El dardo supresor es una hermosa habilidad que merece un reconocimiento especial. Su gran versatilidad y cooldown de 40 segundos lo hace perfecto para utilizarla varias veces durante la partida, tanto para impedir una entrada agresiva o convertirte tú en la entrada agresiva, o para de plano descubrir dónde está parado el equipo contrario. Además, a la hora de sacar un clutch, todo sirve, y es que yo he visto a un Kayo lanzar su daga de un side al otro solo para que el enemigo se coma el fake y terminen rotando a lo wey. Yo lo vi funcionar y la verdad estuvo chido. No puedo dejar de insistir en lo poderoso que es impedir la estrategia defensiva de tus enemigos cuando les dejas caer un dardo bien colocado. Su área de efecto es bastante amplia e incluso permite algunos lineups o lanzamientos en zonas especiales que le sacan buen provecho a la supresión del equipo contrario. Ahora, sobre las otras herramientas del kit de Kayo menos llamativas y no por ello menos relevantes, tenemos su fragmentación, que es otra habilidad del tipo Molly. Y yo estaba seguro que pegaba más duro que otras habilidades de daño por segundo. Y lo he revisado y son solo 4 segundos con daño por proximidad de 25 a 60, por lo que no supera a todas y es incluso bastante promedio en comparación de las otras Mollys. Aunque antes del nerf, que realmente fue un buff, la fragmentación tenía una zona de 10 metros, lo que era un madrero de espacio en el mapa. Podías arrojarlo a la bestia e igual y le pegabas a algo solo por el tamaño grosero de la zona. Aunque eso sí, antes hacía daño según la línea de visión, lo que significa que si la granada explota delante de ti, pero tiene una caja atravesada, no te hacía daño. Me parece un excelente buff este cambio, pero tal parece que los desarrolladores no pensaron bien, porque ahora Kayo puede destruir la ultimate de Killjoy aunque se le atraviese un muro, y esto en varios puntos de Ascent y técnicamente en cualquier mapa donde la radio de la Molly alcanza a tocar la ultimate, aunque se le atraviese una superficie. Es como la Odin hecha granada.
La fragmentación es un excelente recurso para bloquear a los enemigos o sacarlos de un sitio holdeado, lo que les impide el acceso a costa de pagarlo con varios puntos de vida. El concepto no es para nada nuevo, y aunque esta molly es relativamente barata por su costo de 200 créditos, es probable que pueda sacarle más valor a comprar unos buenos flashes. Sin embargo, nunca se subestima la importancia de estas habilidades por la capacidad especial que tienen de ganar tiempo atrasando o perjudicando un entry, o simplemente aislando espacios, porque la neta, yo no conozco a ningún loco que camine por gusto sobre las mollies. ¿Ustedes sí? Al respecto de mi mecánica favorita, quemar retinas, en su momento hubiera dicho sin miedo a equivocarme que Keio trae mejores flashes que Phoenix, pero hace unos días bufearon a Phoenix, por lo que hoy puedo decir sin miedo a equivocarme que Keio trae mejores flashes que Phoenix. Y hay muchas formas de justificarlo, empezando por su duración, 2 benditos segundos. Que pueden parecer poco, pero en Valorant son tiempo suficiente para limpiar a los desafortunados individuos que se crucen en tu pasillo. Y la duración del blind es solo una parte, porque seguro te preguntas ¿por qué dicen que Keio tiene una de las flashes más peligrosas del juego? La razón es muy sencilla. Son ridículamente silenciosas y pequeñas. Este detalle las hace increíblemente difíciles de esquivar cuando te las lanzan, ya que la ventana de activación es bastante corta. Y suponiendo que el Keio que las usa, si le sepa, te va a dejar un espacio diminuto en microsegundos para que puedas intentar esquivarla. Y aunque parece que las malditas no hacen ningún ruido, esto es porque en un parche reciente le quitaron este audio y solo suenan durante los 0.3 segundos que comienza el destello y puedes esquivarlo. Y yo sé que ustedes no pueden ver esto, pero en este momento estoy haciendo unas comillas con los dedos mientras digo puedes. En este canal nunca hemos dejado de insistir en la importancia de los blinds en el juego, y aunque cada gente tiene su propia mecánica especial para arrojarlas, las de Keio pueden parecer raras en principio. El clic primario las arroja más lejos y con fuerza, lo que las hace un excelente recurso para apoyar a tus compañeros o habilitar un duelista, mientras que el clic alterno te permite arrojarlas de globito con un arco mucho más fácil de controlar. Esta es la forma más común de utilizarlas, ya que tienen muchísima fuerza si controlas el espacio entre un smoke y su tiempo de activación, lo que dejará sin forma de reaccionar a tus enemigos, que se comerán el blind enterito y quedarán vulnerables. Además de aprovechar los espacios entre smokes para tirar el blind, la manera más convencional de utilizarla también es medir el segundo que tarda en activarse entre tu espacio y la entrada que vas a asomar, de tal forma que procuras agarrar el blind de espaldas o de ladito para recortar significativamente el autoblindeo y que tus enemigos sí queden cegados el tiempo completo. Esta es la forma más efectiva, ya que desaparecer la estela cegadora de tu ángulo de visión evita que el blind te afecte por completo, aunque estés en su radio, lo que te da una ventana de tiempo amplio para eliminar a tus enemigos. Anteriormente se tiraba el blind solo a través de smokes o esperando que terminara de explotar para piquear, y aunque algunos espacios te permiten arrojarlo como Phoenix para que ni siquiera te afecte un poco, se está abusando demasiado de agarrar los flashes de lado o espaldas para aprovechar el timing completo del blind. Gracias a la duración y mecánica de este flash, Keio puede cumplir en cierta medida el rol de duelista, y si ya de por sí lo hace mejor que Phoenix, con quien comparte dos habilidades muy similares, pues la verdad es que no veo motivos para llevar a Phoenix, teniendo el Keio. Y si procuras tomar buenas decisiones y avanzas con el flash en el momento preciso, puedes sacar mucho valor para tu equipo. Además de que te van a piquear con miedo porque saben que en cualquier momento les avientas el flash. Ahora, sobre su ultimate, Dios mío. Esta cosa te aplica una bonificación de Steam mientras tiras 4 destellos supresores en la zona. Esta bonificación de Steam implica que disparas más rápido, como Reina, y hasta recargas un poquito antes. Y si ya de por sí está cariñoso el autobuff, todavía le hace falta una cerecita al pastel. El hecho de que si te bajan durante los 12 segundos que dura la habilidad, tu equipo puede revivirte muy al estilo Battle Royale. Cuando vimos esto por primera vez, todos estábamos bien alucinados. No habíamos terminado de enterrar a Phoenix y ya le había caído tierra al ataúd. Y es porque todos entendemos lo roto que es la ulti de Sage por tratarse de un +1 en una ronda. Y si Phoenix tenía esta cualidad bellísima de poderse revivir después de un timer, que le regalaran esta posibilidad a Keio dejaba volar nuestra imaginación en las jugadas locas que nos aventaríamos. No hay nada que nos prenda más que meternos al sitio sin miedo a nada, sabiendo que, aunque no obtengamos absolutamente nada, técnicamente no morimos. Y eso es lo que importa. Bueno, está bien, obvio el objetivo es sacar kills, y aunque te bajen, sigues generando estas ondas de supresión, por lo que la ulti es a prueba de changos como yo, que se avientan bien envalentonados apenas tiran la ulti. Pues que sirva de algo, ¿no? Que te levanten está rotísimo, obvio, siempre que no te avientes a lo bruto y recorras la mitad del mapa, porque si terminas del otro lado, no esperes a que tu equipo llegue a revivirte cuando ya está encima la rotación de los enemigos, nada más para que lo tengas en cuenta. Oye amigo, ven, acércate que quiero decirte algo importantísimo. Si llegaste hasta este punto en el video, es muy probable que te esté gustando, por lo que me ayudarás enorme si le das un me gusta y te suscribes para ver mis otras revisiones de agentes. Probablemente te gusten también y de paso ayudas a este humilde canal a seguir creciendo. Así que eso sería todo. Te agradezco un buen, toma agua, te quiero mucho y sigamos con el video.
Hay veces que hago una revisión de agentes y siento que no es de cajón buscarle defectos a las cosas. Me da muy mal rollo rebuscar hasta encontrar las cosas que no están bien, pero la gente exitosa y las muy obsesivas dicen que siempre existe espacio para la mejora. Y en el caso de Keio, no es la excepción. Antes de que existiera el centilista, primero tuvimos al inicialista. Y es que Keio es un agente con un kit bastante sencillo y redondo, con una orientación bastante marcada hacia el juego agresivo. Tanto su fragmentación como su flash le obligan a meterse en situaciones complicadas para sacarle valor a sus utilidades. Difícilmente podrá servir de algo si no aprovechas tu kit completo, y todos sabemos que tirar flash implica atacar para sacarle jugo. Keio puede cumplir medianamente este rol de duelista e iniciador al mismo tiempo. Y digo medianamente porque no puede ser un reemplazo para ni uno ni el otro. Y por esta razón es muy común ver al Keio junto a otros iniciadores como Soba, porque la E no es suficiente para obtener información, y aunque se agradece tener en pantalla el nombre de los agentes que recibieron la supresión, Soba y Fate pueden darte un panorama más amplio y mejor de sus posiciones. La cuchilla es una excelente utilidad multiuso para información o para habilitar a tu equipo en el sitio, pero si de plano no tienes una estrategia o no haces nada con el lanzamiento, da igual lo que hagas con ella. Es importante que planees o coordines algo con tu equipo para que te sea literalmente de utilidad. Recuerda que además es destructible, por lo que te conviene entender lo mejor posible el área circular que abarca para lanzarla a sitios más complicados y que saques buena información. Yo sé que estudiar algo da un montón de flojera, pero de nuevo, vale la pena aprenderse algunos lineups o lanzamientos sencillos en ciertos mapas. Sobre la fragmentación, pues es bastante barata, así que no hay tanta bronca en usarla constantemente en lugar de guardarla para ese momento especial que nunca llega. Además, si aprendes unos buenos lineups, le podrás sacar una mayor ventaja a que si solo la lanzas y esperas que pase lo mejor. La reducción en su radio de veras que pesa, porque no bloquea como antes, pero se compensa bien con este nuevo cambio en la aplicación del daño. Sobre los flashes, tengo mucho que decir, la verdad. Utilizar uno de rebote al estilo de Yoru no es tan complicado mientras midas bien la distancia y la arrojes adecuadamente sobre el muro. Si no dominas la física cuántica, siempre puedes aprender sobre prueba y error. Nada más intenta no experimentar en rackets por el bien de tu estado emocional y el de tu equipo. Y otra opción que requiere más esfuerzo es que aprendas algunos lineups. Quizá mi único problema es con la Pop Flash, donde es súper fácil terminar blandeando a tu equipo en mapas como Iceberg, donde los espacios son bastante abiertos, o incluso a ti, cuando nada más no la dominas bien a esto de tirarla detrás de ti. La magia de la Pop Flash es que te permite arrojarla hacia tus espaldas o aprovechando un muro o superficie para ocultarte del destello. Técnicamente puedes tirarla donde quieras, mientras te gires bien, y en principio puede resultar difícil hacer estos giros rápidos de 90 o 180 grados, y dependiendo del espacio en que te pares, podrás decidir qué opción es mejor, pero algo que nunca debes olvidar es practicarla un poquito, al menos para que calcules bien el tiempo y que tus enemigos no tengan mucha oportunidad de esquivarla, o ya de plano que no te ciegues a lo bruto, como a mí me pasó varias rondas. Y digo, ya se habrán dado cuenta que yo y los flashes somos algo así como una relación tóxica. Sobre la Ultimate, hay algo muy importante que debes de tener en cuenta. La Ultimate te da demasiados sentimientos de poder. Algo así como un whitezican en una comunidad pobre. Te hace sentir intocable, indestructible. Y esto en sí no es malo, pero te da demasiada confianza y te sientes como un tanque y haces cosas estúpidas, cuando realmente sigues siendo igual de vulnerable que siempre. Por lo que es muy común que te metas al sitio sin ningún cuidado y te bajen inmediatamente sin obtener un solo kill. Y es peor aún cuando te alejas demasiado del equipo y tu cuerpo queda demasiado lejos para que puedan levantar. Otro problema es que la habilidad obviamente no es eterna y te vas a frustrar cuando te bajen y estabas pensando que aún traías el ultimate, por lo que procura no olvidarte de checar el timer de pantalla para ahorrarte algunos enojos. Keio sería la definición perfecta de balanceado, un agente con un kit bastante regular que es suficiente para hacer bien su trabajo. Las mecánicas sencillas de sus habilidades son perfectas para cualquier persona que recién empieza a jugar Valorant. Quizá tu mayor reto sería decidir correctamente cuándo flashear y cuándo no, y esto es algo que la experiencia y el game sense te darán. Si bien no cumple completamente el rol de iniciador o duelista, es un híbrido interesante que te permite cierta flexibilidad en tu composición, por lo que nunca lo consideres como un reemplazo para una cosa o la otra, más bien como un complemento. Y aunque también te diría que nunca te olvides de acompañarlo de una Fate, Soba o Sky, esto sería un mal consejo, porque algunas composiciones demuestran que Keio puede llegar a ser suficiente por sí solo. Es un hecho que ha ganado un buen lugar en el metajuego, pero sigue siendo uno de los agentes con el win rate más bajo en comparación de otras opciones como Chamber, Sage, Raze, etc. Y creo que esto tiene que ver con que la pieza más fundamental de su kit son sus flashes, y son muy difíciles de sacarles valor si juegas demasiado atrás, o ya de plano, si nunca te animas a usarlas en la ronda. Keio es un agente relativamente fácil para aprender a utilizar, es una excelente opción y su importancia en el competitivo es indiscutible. Sin embargo, en solo queue y en los más bajos, tal vez te conviene escalar con agentes más egoístas y que no requieren mucha coordinación con tu equipo. De entrada, te ahorras las quejas de que los cegaste porque se atravesaron en tu camino y es probable que saques muchas más kills, que a fin de cuentas elevan más rápido tu elo.
Por lo que eso sería todo. Si te gustó esta revisión, no olvides dejarle un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos que no le tienen fe a Kaito. Personalmente, me parece que se mantendrá mucho tiempo en el metajuego por ser el único agente con supresión de habilidades. ¿Pero tú qué opinas? ¿Te parece que es un buen agente? ¿Te gustaría que le cambiaran algo a sus habilidades? Te leo en los comentarios y me despido como siempre, deseándote un excelente día.